Gloria al Señor. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Gloria al Señor. Quiero que hablemos sobre ese tema. Yo he venido a buscar la bendición de Dios. Yo no sé usted a qué ha venido, pero este salmo y este texto más que todo nos centra en el pensamiento que tenía el salmista, un hombre que, como todos nosotros, tuvo el privilegio de conocer a Dios y de ser un portador de la presencia de Dios. Como todos nosotros, participó de una naturaleza humana, y en esa naturaleza humana pasó por las situaciones difíciles por las que nosotros hemos pasado, y tal vez por las que todavía nos falta pasar, porque mientras estemos en este cuerpo y estemos en esta tierra, como dijo nuestro Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. Como dice también el apóstol Pedro, que las mismas luchas, adversidades y dificultades se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en el mundo entero. San Pablo a Timoteo dice: sufre aflicciones, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y así sucesivamente nosotros sabemos por la palabra que mientras estamos en Cristo, el mero hecho de ustedes y yo estar en Cristo, somos objeto de menosprecio, de odio, de ataques, de vituperios, de escarnios y de situaciones que humanamente nadie quiere afrontar o quiere sufrir. Pero el hecho de usted y yo tener a Cristo, eso nos lleva a nosotros a entender que somos el blanco de situaciones adversas, empezando por nuestro adversario el diablo, que como león rugiente, dice la palabra, anda alrededor buscando a quien devorar, que como enseña Génesis capítulo 3, él ataca en ocasiones con astucia, como enseña el capítulo 4 de Génesis. En ocasiones él ataca como lo que siempre ha sido y es, como mentiroso, con el propósito de matar. Y como enseña el apóstol Pedro, en ocasiones también ataca como león. Y como enseña el apóstol San Pablo a los corintios, que el enemigo es astuto y esa astucia siempre la utiliza para él atacar la vida del creyente, la vida del cristiano. Dios, según el libro de Job, le preguntó: ¿de dónde vienes? Y Satanás le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y eso complementa precisamente lo que dice el apóstol Pedro, que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero también nos enseña la palabra, dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en el mundo entero. Hermanos, hermanas, a la casa de Dios debemos de venir con propósitos positivos. Los pensamientos positivos disipan los pensamientos negativos, porque muchas veces las circunstancias adversas tratan de opacar los propósitos del Señor en nuestra vida, o tratan muchas veces de impedir que los propósitos que nos hemos trazado en el Señor, como el salmista. Aquí hay unos propósitos que él se ha trazado en su vida. Una cosa he demandado a Jehová, pero también la buscaré. Eso habla de objetivos ya trazados con anticipación, porque en nosotros deben de haber propósitos en el corazón, no en la mente, en el corazón. La mente produce creyentes carnales, el corazón produce creyentes espirituales.
Y Dios desea de nosotros creyentes espirituales, creyentes que andemos en el Espíritu, creyentes que vivamos en el Espíritu, como es la expresión del apóstol Pablo a los Gálatas. Pues ese es el propósito de Dios, de que usted y yo, como dijo el Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a su yo, a su ego, que en términos bíblicos es crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y con nuestros deseos. Como dijo el apóstol San Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la naturaleza humana, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. El propósito de Dios de llamarnos por su gracia y por su misericordia, donde a la mayoría de nosotros, con excepción hay quienes tuvieron el privilegio de nacer en un hogar cristiano, y eso es una bendición para ellos y les admiramos. Muchos de nosotros no tuvimos ese privilegio, porque como dijo el apóstol San Pablo a los romanos, el pecado me mató. Muchos de nosotros sabemos por experiencia lo que es el pecado y cómo el pecado un día también nos mató. Mató nuestro espíritu, degeneró nuestra alma, nos alejó de Dios y nos llevó a consecuencias tan tristes y tan funestas. Pero un día la gracia y la misericordia de Dios vino a nuestra vida. Y como dice también la palabra a través del apóstol Pablo, estando nosotros muertos, Él nos dio vida. Estando nosotros en ese reino de tinieblas, Él nos sacó de ese reino de oscuridad, de ese reino de muerte, de ese reino de esclavitud, de angustia, donde nosotros nos encontrábamos esclavos del pecado. Y como dice el apóstol San Juan, el que practica el pecado es del diablo. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y éramos hijos del diablo. Y como dice también la palabra, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, con su gran amor con que nos amó, siendo aún pecadores, envió a Cristo, su Hijo, en semejanza de carne. Y estando en esa condición, Cristo se humilló hasta lo sumo. Como dice San Pablo a los Filipenses capítulo 2 verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Fue el de venir a redimirnos. Ese fue el sentir. Y sabía que tenía que pasar por un proceso humillante, por un proceso donde Él tenía que humillarse, y se humilló y no escatimó nada, únicamente con el objetivo, el propósito de Él redimir a la humanidad de la esclavitud, del pecado y de la muerte, porque más que Él como creador nuestro y consciente de las consecuencias del pecado, sabía que nosotros estábamos expuestos a una condenación eterna, que no había oportunidad para nosotros, a no ser que dentro de ese programa de redención se cumpliera lo que la deidad de antemano había trazado para poder redimir al hombre. Que Dios como Dios no podía redimir al hombre porque había sentenciado al hombre a causa del pecado. Pues si Dios como Dios nos hubiese redimido, violaría su propia justicia y no sería Dios. Pero Dios como Dios, al no poder redimirnos, entonces Dios se humanó, se hizo hombre, se rebajó hasta lo sumo, dio pasos descendientes en una completa humillación, para luego, allá en esa cruenta cruz, convalidando la redención que la deidad misma había trazado, poder expresar, como dicen las Escrituras, consumado es. Se consumaron todos los hechos de redención y de salvación que Dios trazó a favor de toda la humanidad. Por eso es que dice la Escritura, hermano amigo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito,
Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque la única fuente de salvación es Cristo. El único camino de salvación es Cristo, como dice Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro medio de salvación. Las religiones buscan, como ellos miran, ven, pueden mostrarle a la humanidad que hay una vía de escape, cuando las religiones saben, los autores de las religiones saben, los practicantes de las religiones saben que las religiones no salvan, las religiones no cambian, las religiones no transforman. En la religión no hay perdón de pecados, en la religión no hay un cambio, no hay una transformación. Por eso en esta mañana, con poder y con autoridad, yo puedo decirle a ustedes: he venido a hablarles de Jesucristo, he venido a hablarles del Creador del universo, he venido a hablarles del Salvador del mundo, he venido a hablarles de aquel que venció al diablo, que venció al pecado, que venció a la muerte, que venció al infierno. He venido a hablarles de aquel que en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones. He venido a hablarles de aquel de quien la Biblia, a través del profeta Isaías, en su capítulo 53, dice que Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y he venido a mostrarles por la Biblia y con hechos claros, con hechos muy personales, no solamente en este servidor, sino en cada uno de ustedes, que Jesucristo salva, que Jesucristo cambia, que Jesucristo transforma, que Jesucristo rompe cadenas, que Jesucristo rompe ataduras, que Jesucristo levanta al caído, que Jesucristo sana al enfermo, Jesucristo libera al cautivo, Jesucristo libera a aquel que está influenciado por el pecado, por el diablo, por las tinieblas, que Jesucristo resuelve problemas, que Jesucristo da paz, que Jesucristo da gozo, que Jesucristo da felicidad, que Jesucristo es el Dios que vino a hacerse hombre para hacer de los hombres y de las mujeres hijos e hijas del Dios Todopoderoso, como dice San Juan capítulo 1 versículos 11 y 12. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad humana o por voluntad de varón. He venido a mostrarles por la palabra lo que dijo el apóstol San Pablo: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. He venido a mostrarles que Cristo el Señor, el Salvador en nuestra vida hoy es salvación, es perdón, es gozo, es paz, es felicidad. Pero también he venido a recordarles que Cristo viene pronto, que sonará una final trompeta donde los muertos en Cristo resucitarán primero, y que luego nosotros, como dijo el apóstol San Pablo, esperando la segunda venida de Cristo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, para cumplirse lo que dice la palabra de Dios. Tendremos cuerpos glorificados semejantes al cuerpo de la gloria suya. Y cuando usted y yo escudriñamos las Escrituras, más que todos los evangelios, cuando nos hablan posterior a la muerte de Cristo, después de que Él murió, después de que dice la Escritura y se cumplió lo que el Señor dijo, que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y por 3 noches, Él también estaría en lo profundo de la tierra, en el corazón de la tierra. Y se cumplió lo que Él ya había profetizado, porque Cristo muere en la cruz. Pero la Biblia, a través del apóstol Pablo, a través del apóstol Pedro, que complementan ambas profecías, Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados, a mostrar allí, a través de un mensaje de
prejuicio que Él era el cumplimiento de la ley y de los profetas, pero también bajó a las partes más bajas de la tierra para llevar cautiva la cautividad, esto es, trasladar los muertos del Antiguo Testamento, sus almas que habían muerto creyendo en un Salvador, en un Mesías, trasladarlas al paraíso de Dios. Y después de que el Señor resucitó, dice la palabra que Él resucitó con un cuerpo glorificado. Estando sus discípulos en aquel aposento con puertas y ventanas cerradas por miedo de los judíos, el Señor entró a aquella habitación, aquel aposento, y les dijo: paz a vosotros. Nosotros tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Por eso, mirando a la luz de las Escrituras y recibiendo toda esta información que el Espíritu Santo nos enseña, nos muestra, nos revela, nos recuerda, porque acuérdense que Cristo le dijo a sus discípulos: conviene que yo me vaya, y yo me voy, y yo rogaré al Padre y les daré el otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará en vosotros y estará con vosotros, que son preposiciones diferentes. Cuando dice estará en y estará con, Él está en nosotros, pero también está con nosotros. Por eso yo quiero decirle en esta hora: aquí está la presencia del Espíritu Santo. Aquí está aquella presencia de ese Espíritu que nos conduce a toda verdad, que nos enseña todas las cosas, que nos recuerda todo lo que nuestro amado Salvador Jesucristo dejó para nosotros. Aquí está la presencia de aquel que conoce nuestro levantar y nuestro acostar. Aquí está la presencia de aquel que no está la palabra en nuestra boca, Él la sabe toda, Él la conoce toda. Aquí está la presencia de aquel que dice las palabras que hemos de orar como conviene. No sabemos, pero Él intercede por nosotros con gemidos indescifrables para nuestra mente humana, indecibles, pero son oraciones que son descifrables para la mente de Dios, porque Dios conoce a la perfección todas las cosas. Y les decía que a la casa de Dios hay que venir con pensamientos positivos, no con pensamientos negativos, porque muchas veces las circunstancias adversas, los problemas, las necesidades, las deudas, las enfermedades, los conflictos personales, conflictos a nivel familiar, conflictos con otras personas, conflictos allá en la fábrica, etcétera, etcétera, muchas veces nos traen pensamientos negativos. Y muchas veces entramos al templo, a la casa de Dios, con esos pensamientos que afectan nuestra vida y afectan nuestros anhelos y nuestros deseos de Dios, y afectan los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dios no es ajeno a nuestra condición. Él sabe y nunca se olvida que usted y yo somos polvo. Como dijo el salmista: sepa yo cuán frágil soy. Y Dios, más que ser frágiles, Él sabe que somos polvo. Por eso Él no es ajeno a nuestra condición. Usted tiene sentimientos, Dios también los tiene. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 6 verso 7, que a Dios le dolió. Él tiene dolor, Él siente dolor, así como nosotros nos dolemos. Dice que le dolió en el corazón haber creado al hombre, porque todo designio del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se dolió, así como usted y yo nos dolemos. ¿A usted le gusta cantar? Pues Dios también canta, como dice a través del profeta Isaías, o el mismo profeta dice: cantaré por mi amado el cantar de su amado a su viña. Cuando usted viene y le canta a Dios, cuando usted viene y alaba a Dios, cuando usted viene y se conecta con el trono de Dios para alabarle, para adorarle, pues eso es bueno. Pero quiero decirle, si usted canta, Dios también canta. Usted llora, pues Dios también llora. En la persona de Cristo dice la palabra: y Jesús lloró. Él lloró
para él mostrar que él siente el dolor ajeno, porque era un momento en el cual Marta y María habían perdido a sus hermanos. Pero más allá, el Señor vio la condición del pueblo judío en su vida espiritual, en esa lucha que el Señor siempre tuvo con ellos, en su paciencia, en su constancia, en su perseverancia de revelarse a ellos. Como dice la palabra de Dios con respecto a Marta: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le había dicho, como nos ha dicho a nosotros. Le había enseñado, como nos enseña a nosotros. Ahora viene a Marta y le vuelve a reiterar las mismas palabras: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque ese es el propósito del Señor, llevarnos siempre al objetivo que Él ha trazado para cada uno de nosotros. El salmista nos está mostrando aquí y nos está diciendo: una cosa he demandado a Jehová, pero también la voy a buscar. La voy a pedir, pero la voy a buscar. La voy a demandar, pero voy a buscar también lo que yo anhelo y lo que yo deseo. ¿Qué anhelaba el salmista? Estar en la casa de Dios todos los días de su vida. Eso solamente lo hace y lo expresa una persona que está enamorada del templo, que está enamorada de la casa de Dios. Porque hay gente que no está enamorada de la casa de Dios, que vienen por venir, que están en la casa de Dios por estar, que cantan por cantar, que se arrodillan a orar y oran por orar, que abren la Biblia y la leen por leerla. Pero eso no está en el corazón de ellos, de ellas. Pero hay otros que, como el salmista, tienen metido en su corazón el anhelo por la casa de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Que aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Era un hombre que amaba la casa de Dios. Era un hombre que decía: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Cuántas cosas ha hecho Dios en su casa a favor de nosotros. Cuántas cosas ha hecho Dios que nosotros hemos visto, que hemos sentido, que hemos palpado en nuestra propia vida. En la casa de Dios, tal vez a la mayoría de los que estamos aquí nos salvó. Nos salvó, nos dio su palabra y su espíritu nos redarguyó y nos hizo sentir que éramos pecadores. Y la palabra nos transmitió fe salvadora. Y de pronto nos vimos involucrados en ese programa de salvación, recibiendo, aceptando a Cristo como Salvador. ¿Cuántos de nosotros hemos sido sanados en el templo? Hemos recibido sanidades, hemos llegado enfermos y de pronto la gloria, la presencia, el poder de Dios que no falta en el templo, en su casa, en los lugares donde lo dejen entrar. Porque hay templos donde no dejan entrar a Cristo, hay templos donde no permiten que el Señor entre. Por eso usted encuentra en uno de los mensajes a una de las iglesias de Asia Menor diciendo Cristo a la iglesia estando afuera: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué cosa? ¿Por qué? ¿Por qué si Cristo debe de estar adentro? Si alguien debe de estar fuera, somos nosotros. Pero Él nos abrió la puerta de la gracia, de la salvación, y nos permitió entrar por la puerta de la gracia para experimentar salvación. De ahí que si alguien es importante en un culto, no es el pastor, no es la esposa del pastor, con el perdón de nuestros hermanos, no es el líder principal. Si alguien es importante en la casa de Dios, en un culto, en un lugar de esto, es la presencia de Cristo. Y yo quiero decirle en esta mañana: Él está aquí, porque Él no es ajeno a tu problema, a tu condición. Que en ocasiones los problemas tratan de impedirnos el que usted y yo en el templo, en la casa de Dios,
recibamos la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero les he mostrado en pocas palabras, hay abundancia de textos, de versículos para mostrarles que Dios conoce nuestra condición. Que si usted tiene sentimientos, Él también los tiene. Que si usted canta, Él también canta. Que si usted llora, Él también llora. Para mostrarnos por la Escritura que Él se hizo semejante a nosotros, para Él sufrir las debilidades que nosotros muchas veces sufrimos. Y como dice del profeta Isaías, del profeta Elías, que Elías era un hombre, aunque era un hombre de fuego, de poder, de conocimiento, de oración, pero dice la palabra que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Pero ¿qué marca la diferencia en Elías? Que dice la Biblia que era un hombre de oración, era un hombre que oraba, era un hombre que sabía buscar a Dios, era un hombre que sabía hacer uso de la oración. Y usted lo ve en ese momento allá cuando confrontó a Acab, a su esposa, a los 950 profetas de Baal y de Acera, y enfrentó también a todo ese pueblo de Dios descarriado cuando le dijo: acercaos a mí. Y el pueblo se acercó, y a ojos de todo el pueblo restauró el altar de Jehová que estaba arruinado. Luego dice la Biblia que puso leña, luego puso aquel animal degollado, descuartizado, y luego Elías se retira así a su distancia normal para levantar su voz al cielo y decir: oh Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. No terminó de orar. Dios no lo dejó terminar, porque ese es Dios. Ese es el Dios de su obra, de nuestra vida. Dios pudo permitir que Elías terminara de orar, pero ahí es donde Dios hace callar al hombre, para Dios mostrar que nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos, que nosotros simplemente llegamos hasta donde Él nos permite llegar, para Él intervenir y mostrar que el dueño de la obra es Él, que el dueño de nuestra vida es Él. Y entonces Dios se manifestó con fuego del cielo que consumió, dice la palabra, el sacrificio, que consumió la leña, que consumió las piedras, que el agua que había sido derramada y que estaba allí alrededor de esa zanja, dice que el fuego lamió esa agua. Y cuando el pueblo vio literalmente lo que había pasado, que fuego cayó del cielo, el pueblo, sin necesidad de decirles que juntos dijeran que Jehová es Dios, ellos lo sintieron en su corazón. Dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y acto seguido, el pueblo se tiró al piso. El pueblo se humilló, porque donde hay presencia de Dios, el pueblo se humilla. Si usted tiene la presencia de Dios en su vida, a usted no le es difícil humillarse. A usted no le es difícil, como dice el apóstol: humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él se glorifique en su tiempo, en su momento, a favor de nosotros. Eso hace Dios a favor de nosotros. Por eso hay que venir con pensamientos positivos. Nunca dude de lo que Dios ha hecho en usted, de lo que Dios está haciendo en usted y de lo que Dios ha prometido hacer en usted. No lo dude. No lo dude, mantenga esa fe inquebrantable, mantenga esa fe allá fortalecida, fuerte en su vida. No permita que las circunstancias que rodean su vida vayan a opacar la fe que Dios le ha dado. Mantenga esa fe intocable. No permita que ni el diablo, ni el mundo, ni el pecado vayan a dañar la fe que Dios ha puesto en su vida. No permita que los problemas, las necesidades, las dificultades afecten la fe que usted debe de mantener con Dios. Esta es una hora de usted y yo recordar por la palabra que al templo, aparte de venir a rendirle culto a Dios, al templo
se viene a sentir la presencia de Dios. Al templo se viene a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, que dice la palabra: nuevas son cada mañana sus misericordias. Oh, y aquí el mero hecho de tener la presencia de Dios, tenemos la misericordia de Dios. Si usted ha venido enfermo, el Señor le va a sanar en esta hora. Si usted ha venido con problemas, si el Señor no le soluciona su problema, que lo puede hacer, le va a arrojar luz para darle sabiduría y mostrarle que ese problema tiene solución. Si hay deudas económicas en su vida y usted le cree a Dios y usted es fiel a Dios, Dios abrirá ventanas en los cielos y derramará bendición sobre usted hasta que sobreabunde, y reprenderá por usted, por las promesas que le ha dado. Reprenderá al devorador, reprenderá demonios de ruina, de miseria. Si usted se siente caído, caída, porque hay cosas que nos llevan a pensar de que estamos frustrados, y usted se pregunta: pero yo no he pecado, yo no me he descarriado. Pero usted se siente caído, usted se siente caída, y esas situaciones, circunstancias, muchas veces impiden que usted reciba lo que Dios tiene en un servicio como estos, lo que Dios tiene preparado para usted. Pero quiero decirle en esta hora: el Señor está aquí y Él quiere obrar. Él no es ajeno al problema personal, al problema de hogar, al problema de matrimonio que usted tiene. Él no es ajeno a que usted tiene una enfermedad. Él sabe, Él conoce la raíz de esa enfermedad. Él sabe y conoce el problema que hay en su vida personal, en su vida espiritual. Él sabe que hay un conflicto en su vida, como sabía que había un conflicto en la vida de Elías siendo un muchacho. Porque para los muchachos y las muchachas Dios también tiene palabra. David era un muchacho, y desde esa temprana edad David fue empujado a experimentar conflictos. El mero hecho de él estar pastoreando las ovejas de su padre en un lugar distante a su casa, a su hogar, fuera del cuidado de su hogar, de su padre, de sus hermanos, de su familia, el estar pastoreando ovejas bajo el peligro de leones y osos. En el día el sol abrasador, en la noche el frío tan terrible. Pero este hombre de Dios, David, aprendió a enfrentar todos esos conflictos, pero también aprendió a enfrentar conflictos de su hogar. Porque cuando vino el profeta Samuel y reunió a su padre con los ancianos y los santificó, y luego le manifestó al padre que había uno de sus hijos que Dios había escogido para ser el sucesor de Saúl, Isaí le reunió a sus hijos, no sus 8, sino 7 hijos de los 8 que tenía, y dejó a David por fuera. Por eso llama la atención cuando dice la Biblia, hablando de la bendición de los hijos: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y resulta que en la aljaba no cabían sino 7, no cabían 8. Y en la aljaba de Isaí no cupo David. Por eso David quedó por fuera. Pero David nunca reclamó, David nunca se enojó, David nunca se cargó contra su padre ni contra sus hermanos. David cumplió con fidelidad la responsabilidad que su padre le asignó. David con responsabilidad pastoreó las ovejas de su padre. Y como él muestra sus credenciales ante Saúl, cuando Saúl lo menospreció y lo tuvo en poco, David le dijo: yo soy el hijo de Isaí, tu siervo, que pastoreo las ovejas de mi padre. Y viene un león o viene un oso y se toma uno de los corderitos de la manada. Entonces yo me voy tras el león o tras el oso. Y si el león y el oso se levantaban contra mí, entonces yo cogía al león y al oso, y por su quijada yo los cogía y los mataba, fuese león o fuese oso. Y luego el animalito que había matado, yo lo guardaba y luego lo llevaba donde mi padre, para mostrarle a mi padre que habíamos perdido en esos días
uno de los corderitos de la manada, pero también le llevaba la cabeza del león o del oso, para mostrarle a mi padre que ese león y ese oso que había matado ese corderito jamás volvería a matar uno más, porque Jehová había entregado el león o el oso en mis manos. Por eso dijo con fe: así será ese filisteo en mis manos. Jehová lo entregará hoy en mis manos. Eso es fe, eso es creerle a Dios, eso es abrirse paso en medio de las adversidades, en medio de los conflictos, en medio de las situaciones difíciles. David aprendió a sobrepasar las dificultades. David no se cargó con nadie. Por eso dice la Escritura que Dios se agradó de David, porque vio en David, en el corazón de David. Porque si fuéramos a mirarlo desde el punto de vista humano, David no hubiera servido por su estatura, porque era un muchacho, no calificaba desde el punto de vista humano. Pero Dios no mira el grandor de la persona, la sabiduría, la destreza, la fuerza, la capacidad. Dios mira el corazón. Por eso es que Dios dice a través de la palabra: dame, hijo mío, dame tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Él no espera de nosotros otra cosa sino nuestro corazón. Que usted y yo le demos nuestro corazón. ¿Qué implica el corazón? ¿Qué representa el corazón? Nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra voluntad. Que cuando usted y yo le entregamos, le cedemos voluntariamente nuestro corazón a Dios, lo estamos entregando todo. Estamos entregando el pasado, estamos entregando el presente y estamos entregando el futuro, para que toda la gloria, toda la honra sean del Señor. Si miramos atrás, entonces vamos a traer ese recuerdo de lo que usted y yo fuimos. Si miramos al presente, vamos a traer el recuerdo de lo que usted y yo en Cristo hoy somos. Y si miramos allá al futuro, que es donde Dios nos quiere llevar. Vamos a el Evangelio de San Juan. Hay un texto, capítulo 1, versículo 42. Viene hablando de Andrés, el hermano de Simón Pedro, que era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Dice que Andrés halló a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y el verso 42 en el que me quiero centrar aquí en esta parte dice: y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Tú eres. Y luego le dijo: tú serás. Es un diagnóstico que el Señor hace en la vida de Simón. Le dijo a Simón: tú eres Simón. Y le habló, le dio a entender: yo conozco tu descendencia. Cuando le expresó: tú eres hijo de Jonás. Pero luego lo llevó al propósito que él tenía con él, cuando le dijo: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que traducido quiere decir piedra pequeña. ¿Se da cuenta lo que hace el Señor? Tú eres. Él no se olvida de lo que usted y yo somos, pero luego el Señor nos lleva a lo que Él quiere hacer con nosotros. Tú serás llamado Cefas. Y usted sabe que una piedra es algo sólido. Y mire lo que hizo el Señor en Pedro. Hizo de Pedro. Si usted estudia la vida del discípulo Pedro a la luz de los evangelios, uno dice: qué desastre, qué desastre. Pero resulta de que usted y yo estamos ahí representados en ese desastre que fue ese discípulo. Pero cómo el Señor fue llevando a este hombre, como aquí le habló diciendo: tú eres Simón, tú serás llamado Cefas. O sea, lo que usted es hoy será muy diferente a lo que yo voy a hacer con usted mañana.
¿Qué vio el Señor en Jacob? Vio un engañador. ¿Y qué hizo el Señor de Jacob? Un príncipe del pueblo de Israel. ¿Qué vio el Señor en la mujer samaritana? Una mujer que no tenía buena reputación, una mujer inmoral. ¿Qué hizo el Señor de esa mujer samaritana? Hizo una adoradora, una mujer que le adoró, una mujer que le sirvió, una mujer que valoró todo lo que el Señor hizo en ella. ¿Qué vio el Señor en Zaqueo? Un recaudador de impuestos, deshonesto, porque él mismo lo reconoce. Señor, si a alguno he defraudado, él reconoció que era un defraudador. Y eso vio el Señor en Zaqueo, que era un defraudador. Pero ¿qué hizo el Señor de él? Hizo un hombre a través del cual mostró que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para que él diera testimonio público delante de todos aquellos que sabían quién era. El poder dar testimonio que el Señor cambia, que el Señor transforma. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. ¿Qué vio el Señor en Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vio un perseguidor. Pero ¿qué vio posterior a Saulo en el programa que él tenía con él? Al gran apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles, aquel hombre que, como nos dice la palabra, él mismo expresó diciendo: sed imitadores de Dios, así como yo lo soy de Cristo. ¿Qué vio el Señor en Simón? Un hombre de barro, como usted y yo somos de barro. Pero ¿qué vio en el programa y en el propósito que él tenía con Simón? Él vio una piedra. O sea, él vio en ese hombre algo duradero, algo consistente. Y eso es lo que nos muestra el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Lo que fue el apóstol Pedro, lo que fue ese hombre en las manos del Señor como instrumento útil. En otras palabras, el Señor le dio una identidad cuando no tenía una identidad. Si la tenía, era una identidad humana como la de cualquiera de nosotros, pero le dio una identidad divina, y por eso pudo hacer de él un instrumento en sus manos. Y por eso aprendemos de estos grandes hombres de Dios, y que todo lo que el Señor hizo en ellos, lo hizo por gracia, por gracia, por pura gracia. Y usted y yo estamos aquí por gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho el Señor en usted? Eso es lo que no se debe de olvidar. Y solamente por eso que Dios ha hecho, no mirando lo que Él va a hacer, solamente lo que ha hecho hasta el día de hoy, es para entrar por esas puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, y adorarle y alabarle y exaltarle y glorificarle y darle gloria, honra, honor y reconocimiento. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y si todos nos pusiéramos en el mismo pensamiento, como dice la palabra y como dice la Escritura, andarán dos si no estuvieren de acuerdo. Y si en común acuerdo entráramos por esa puerta con acción de gracias, y todos durante el culto le expresáramos un culto de acción de gracias al Señor, donde no le pidiéramos nada, simplemente darle gracias por lo que Él ha hecho hasta el día de hoy, hermano, esta casa se llena de la gracia y de la gloria de Dios.
Esta casa se llena del olor del perfume, porque acuérdese que usted y yo somos para Cristo y para Dios. Grato olor, grato olor. Adentro de nosotros hay una presencia de Dios. Adentro de nosotros hay como un jardín que quiere exhibir y mostrar y dar a conocer el olor que hay dentro de nosotros, para que la casa se llene del olor de gratitud, de agradecimiento, de alabanza, de adoración a Dios. Y ahí, en un ambiente de esos, en un ambiente donde todos le estamos dando gloria al Señor, su presencia desciende para llenar, para restaurar, para sanar, para levantar, para romper cadenas, para romper ataduras, para sanar al pecador o al enfermo y salvar al pecador, para hacer milagros, señales y prodigios. Por eso esta es una hora de que usted se ponga de pie y, como el salmista, vamos a decirle al Señor: una cosa he demandado a Jehová, pero la voy a buscar. Hay que venir a buscar lo que Dios tiene para nosotros. Hay que venir a buscar lo que Dios tiene ya dispuesto para dárselo a usted, para dármelo a mí. Hay algo que Dios siempre tiene para cada uno de nosotros en un momento como estos. Quiero decirle, hay una porción especial que Dios ha guardado para usted. Esa porción el Señor podrá entregársela hoy, o se irá usted hoy sin la porción que el Señor tiene para usted. No importa tus problemas, no importa tus luchas, no importa tus tristezas. Hay que venir a arrebatar lo que Dios tiene para nosotros. Yo he venido en esta mañana por una bendición de Dios, porque la anhelo, porque la necesito, porque tengo hambre y sed de Dios. Y he venido a decirle al Señor, como el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. He venido a decirle a Dios: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista dijo: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días me dicen: a ver, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está el Dios sanador? ¿Dónde está el Dios que le guarda? ¿Dónde está el Dios proveedor? ¿Dónde está el Dios que le sustenta? ¿Dónde está el Dios que le ayuda? ¿Dónde está el Dios que le cuida? ¿Dónde está Dios? A ver, ¿dónde está? Pero él nunca dudó de la presencia de Dios, a pesar de las circunstancias. Los pensamientos positivos disipan los pensamientos negativos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Jovencita, jovencito, Dios sabe que hay problemas en tu vida, que hay luchas, que hay conflictos, que Dios ha permitido que tus padres te menosprecien, como lo hizo con David, para enseñar lecciones que David, en ese caminar con Dios, nunca olvidó, para decir, como en cierta ocasión expresó: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Para decir, como expresó en otra ocasión: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
No te dejes arrinconar por las luchas. No te dejes estorbar por las pruebas. No se deje impedir por las dificultades. Sé una mujer valiente y sé un hombre valiente y pelea las batallas de Dios y defiende los intereses de la obra de Dios y defiende lo que Dios tiene para ti y arrebata con anhelos y con deseos profundos lo que Dios tiene para su vida. ¿Sabe usted que la fe hay que ponerla por obra? Porque la fe sin obras es muerta. Shabalabakabasanda. Y hay momentos que Dios pone delante de nosotros un estorbo, un obstáculo, un problema, una necesidad, una dificultad, una piedra de tropiezo. Dios lo permite para Dios mirar nuestra actitud, para Dios mirar cómo actuamos, cómo procedemos. Y tal vez en esta hora, en tu vida, en ese caminar que el Señor ha trazado para ti, hay una lucha, hay un problema, hay una necesidad, hay una enfermedad, hay una dificultad, hay un conflicto, hay una tristeza, hay un momento muy difícil por el que estás pasando. ¿Se va a quedar detenido, detenida? El Señor tiene en esta hora la solución y todo depende de usted. Todo depende de su actuar, de su proceder. Dice la palabra que el que está en Él debe andar como Él anduvo. Como anduvo Cristo, aprovechando bien el tiempo y no dejándose estorbar por las situaciones que se le presentaron en el camino. El primero que se le presentó fue Satanás, y el Señor le dijo a Satanás: quítate de delante de mí, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba. Su familia quiso interponerse en su caminar, en su diario caminar, para restaurar a la humanidad. Tu madre, tus hermanos y hermanas están aquí y te quieren hablar. Y él dijo: ¿quién es mi hermano, mi hermana o mi madre? El que haga la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En otra ocasión le dijeron: maestro, come. Y tenía hambre y estaba cansado del camino. Y el Señor dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. En otra ocasión vino un emisario de Herodes y le dijo: Herodes te quiere matar. Y el Señor dijo: vaya, díganle a esa zorra, he aquí yo hago curaciones hoy, mañana y pasado mañana, pero yo voy a Jerusalén y allí llegaré a Jerusalén. Ese fue Cristo, que no permitió que nada ni nadie estorbara el propósito que se había trazado en Él para redimirte a ti y redimirme a mí. Porque te estás dejando estorbar, porque te sientes cansado, cansada, porque te has dejado agobiar.
El Señor ha venido para fortalecerte. Amashila bakabasama kianda. Y kabasinda la basama la bakia la basandua. El Señor ha venido a decirte: yo he estado contigo. Yo no te he dejado solo. Yo no te he dejado sola. Yo te he sostenido. Mi presencia ha estado contigo y te he dado fuerzas y te he consolado y te he ayudado. Y en los momentos de soledad te he acompañado. Yo no te he dejado. Yo he estado a tu lado. Mi presencia ha estado contigo, dice el Señor. Y yo he venido en esta hora para mostrarte que no estás sola ni estás solo. Yo he venido para fortalecerte y para darte fuerzas cuando has sentido que ya las has perdido. Y yo he venido para levantarte porque te sientes decaído, decaída. Y he venido para sanarte y mostrarte que yo he sido y sigo siendo tu sanador. Y la basama la yabacaba samakanda. Y jalabaseme que le venda. Su alabaquía masinda. El Señor está aquí, hermano, hermana. Mira el problema como el Señor lo mira, lo observa, lo contempla. Y para usted ver el problema como el Señor lo ve, levante sus ojos y haga lo que hizo el salmista. Contemple la hermosura de Jehová. Contemple la hermosura de Cristo. Para vosotros pues, los que creéis, Él es hermoso.